Las 7 claves para ser rico que los millonarios no quieren que sepas. El sueño de todas las personas es ser rico, poder tener sus necesidades cubiertas y darse gustos en muchos aspectos. Casas, autos, viajes o lujos. Pero muchos creen que ser millonario y generar dinero para acabar siendo rico es algo que unas pocas personas solo pueden lograr. Sin embargo, con el tiempo te darás cuenta que esto no es totalmente cierto y que todos tenemos la capacidad para ser millonarios. Existen varios elementos de carácter que llevan a una persona común a convertirse en millonario con el trabajo, la constancia y la disciplina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el secreto de los millonarios exitosos para acumular fortunas y obtener grandes riquezas? Alerta de spoiler, no toda la capacidad tiene que ver con el dinero, y existen 7 claves para ser rico que los millonarios no quieren que sepas. Antes de conocer más sobre lujo, abundancia y éxito, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para mantenerte al día con los nuevos vídeos y compartir esta información. Entonces, ¿cómo es posible acumular tanta riqueza y no morir en el intento? Hay muchas estrategias financieras que hay que tomar en cuenta, pero la verdad es que más importante que el factor del dinero se encuentra el factor psicológico. Este es el elemento indispensable para poder construir una base en donde gestar la riqueza, y solo los millonarios hechos a sí mismos pueden decirnos cómo hicieron ellos para construir sus imperios. El propósito no debe ser únicamente el dinero. Muchos millonarios están de acuerdo en 2 cosas. La primera es que no se debe pensar solamente en el dinero y los ingresos a la hora de crear una compañía. Y la segunda es que no se debe malgastar el dinero tratando de impresionar a los demás. Richard Branson, creador de Virgin y conocido por ser el primer civil en ir al espacio y además hacerlo con su propia compañía, nos asegura que si la única razón por la que se piensa en abrir un negocio es pensando en los ingresos, lo mejor es no hacer nada, pues el mismo está condenado al fracaso. Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, siempre ha declarado que el propósito de un negocio debe ser mejorar las condiciones que existen en el mercado, ya sea ofreciendo algo nuevo o mejorando algo que ya esté concebido. Así, una vez el nuevo negocio entre en competencia, se volverá referente en el área y se convertirá en la pauta a seguir por todos los competidores. En cuanto a los gastos, los ricos se diferencian de las demás personas porque no gastan su tiempo ni su dinero buscando impresionar a nadie. Ellos saben lo que han logrado y cómo lo han logrado, por lo que su motivación no se encuentra en lo que los demás piensen, sino en seguir creando o evolucionando para crecer aún más. De hecho, los millonarios establecen que no habrían ganado tanto dinero si hubieran gastado en cosas para cumplir caprichos ostentosos o para impresionar a los demás. Por lo que, vivir por debajo de las posibilidades y rechazar los estilos de vida ostentosos son los secretos mejor guardados de las personas más ricas del mundo. De hecho, esto lo podemos ver en las personas que ocupan los puestos Forbes de las personas más ricas del mundo. Mark Zuckerberg, creador de Facebook y la mente maestra detrás del metaverso, ha declarado que en varias oportunidades, cuando estaba soltero, vivía en un apartamento de 2 habitaciones y dormía en un colchón en el suelo. Incluso, ahora casado y con hijos, no vive en una megamansión de 20 habitaciones, sino que su vivienda es modesta en comparación con sus ingresos. Por otra parte, podemos diferenciar a los millonarios de las personas que pretenden ser millonarios por su forma de vestir y de consumir. Muchos de los millonarios visten de forma sencilla, sin pretensiones y sin tratar de demostrar sus riquezas.
pues de hecho saben que esto no impresiona a nadie dentro de sus círculos sociales. Si tomamos como ejemplo al rapero Jay-Z, su forma de vivir a través de los años ha cambiado. Cuando era músico, trataba de lucirse y demostrar una vida ostentosa para impresionar al círculo donde se desenvolvía. Pero más tarde, al convertirse en empresario y volverse multimillonario tras sus inversiones en el mercado bursátil con acciones de empresas como Uber, Sweetgreen, Ethos, SpaceX y Roc Nation, la agencia que fundó él mismo en 2008 y cuyo valor es de $140 millones, además de poseer The Use, una marca de coñac, ha cambiado su apariencia y su forma de comportarse, sabiendo que en su nuevo círculo de empresarios no se impresionan con muestras de riqueza. Siempre compórtate bien con las personas a tu alrededor. La segunda clave tiene mucho que ver con una guía para la vida, no solo para millonarios, sino también para todas las personas en general. Siempre compórtate bien con las personas de tu alrededor. Sé bueno, no hay otra forma de vivir. Y en el caso que quieras desarrollar una empresa, un estilo de vida o una forma de manejarte, debes recordar que vives en una sociedad. Está bien querer llegar a la cima, pero nunca se debe hacerlo pisoteando a nadie. La vida da muchas vueltas, y aquel que consideras raro, tonto o extraño, puede que más tarde sea quien te ayude a surgir, el que pueda convertirse en tu socio, o sea que tenga fe en tu proyecto. Bill Gates, creador de Microsoft, aconsejaba en una entrevista: siempre trata bien a los frikis o a los nerds, algún día trabajarás para uno de ellos. No tengas miedo de lo que puedan opinar de ti. La tercera clave por la cual se rigen los millonarios es que las opiniones en contra no deben pesar para crear algo nuevo. Jeff Bezos ha establecido en muchas oportunidades que si hubiera escuchado a todas las personas cercanas que decían que vender libros era una pérdida de tiempo, nunca hubiera nacido Amazon. El éxito crea muchas envidias y muchas personas critican desde su propio miedo al no atreverse a aventurarse a crear algo propio. Como dice Bezos, si no quieres ser criticado, no hagas nada nuevo. Para poder triunfar, debes arriesgarte. La cuarta clave se encuentra en el riesgo. Para poder triunfar, debes arriesgarte. Nadie ha ganado nada nunca estando en su zona de confort. Mark Zuckerberg ha dicho en más de una ocasión: el riesgo más grande es no correr ningún riesgo. Y todos los millonarios parecen estar de acuerdo. Todo lo que hagas, hazlo con pasión. La quinta clave también es un secreto de vida. Todo lo que hagas, hazlo con pasión. No existe otra forma de éxito. Cualquier cosa que hagas, debes entregar el 110%. No hay medias tintas en el camino a la grandeza. Entregar todo, hacerlo con el máximo empeño y ponerle pasión. Si además lo que haces con máxima pasión es lo que realmente te gusta, el éxito está asegurado, pues nuestras pasiones son la guía más obvia para realizar nuestros propósitos. Apuesta en aquello en lo que te gusta, en lo que te apasiona, y no tendrás ni un solo día de trabajo en tu vida, solo aventuras y descubrimiento. No debes tener miedo al fracaso. La sexta clave nace de un consejo muy motivador de Henry Ford, el creador del automóvil y fundador de la Ford Motor Company. No debes tener miedo al fracaso, pues el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de forma más inteligente, nos decía Henry Ford. Es claro que aprendemos de nuestros errores. Quisiéramos decir que los humanos aprendemos de los errores de los demás, pero no es así. Ganamos más experiencia y más sabiduría cuando cometemos nuestros propios errores y al momento de fracasar. Creemos que los millonarios y los multimillonarios jamás se han equivocado, que todas sus ideas son un éxito instantáneo y que siempre han sido visionarios en sus campos. Pero no. Han fracasado y fallado estrepitosamente en múltiples oportunidades. Steve Jobs falló innumerables ocasiones.
fue despedido de su propia compañía, sus productos no se vendían, sus compañeros no lo entendían y se frustraban con él por su empeño en darle visión a lo que siempre estaba pensando. Pero Jobs se dedicó a aprender de sus errores y mejorar su visión de los productos que presentaba. Invirtió en sus creencias y fundó el estudio de animación Pixar. De hecho, fue uno de los productores de la primera cinta de esta compañía, una pequeña película llamada Toy Story. Luego regresó por todo lo alto a Apple para convertirse en el gurú de la tecnología que todos conocimos. También, en múltiples oportunidades, Mark Zuckerberg ha señalado que su vida no es como se establece en la película The Social Network. Muchas veces ha declarado que Facebook no fue lo primero que creó, ni mucho menos fue un éxito instantáneo, sino que tuvo su cuota de fracasos antes de trabajar en su red social y todas las fracasos lo llevaron por un camino más derecho hacia el éxito. Persigue tus propios sueños. No te dejes influenciar por lo que piensen otras personas. La séptima clave es el legado del más grande soñador que haya existido, Walt Disney. Walt Disney fue un productor, director, guionista y animador estadounidense, quien es considerado un ícono internacional dentro de la historia del cine de animación infantil. Su persistencia sobre los sueños fue lo que lo llevó de declararse en bancarrota en 1923 a fundar su propio parque temático tan solo 20 años después y tener para 1955 una compañía que generaba millones de dólares al año. Piensa, sueña, cree y atrévete, porque si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Por lo que tienes que preguntarte si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Para ser rico es necesario tener una actitud asociada a ello. Además de mentalidad para los negocios, hay que tener una mentalidad para el éxito, pero no éxito financiero, sino éxito personal. Hay que entender que hay varios factores más allá de las finanzas para crecer. Es importante conocer las formas para manejar nuestras emociones, nuestros errores y nuestras acciones, y que efectivamente ser millonario es algo más que tener dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades. Es importante entender el precepto de las 7 claves para ser rico y compaginar nuestras acciones hacia ellas para poder triunfar en el camino para ser millonario. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, comparte el enlace a tus amigos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre informado y puedas tener lujo, abundancia y éxito y aprender los secretos de los millonarios.